Queridos hermanos y hermanas, en la primera lectura de hoy, tomada del libro del Éxodo, se narra el conocido episodio del becerro de oro. Pocos meses después de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto, los israelitas construyen un becerro, un toro de metal, al que adoran y celebran como su Dios. La razón por la cual construyen el becerro de oro es porque por muchos días no habían visto a Moisés, quien había subido al monte a hablar con Dios, cansados de esperar uno y otro día. Al final le piden a Aarón: anda, fabrícanos un Dios que vaya delante de nosotros, porque a ese Moisés, el hombre que nos hizo subir de Egipto, no sabemos qué le habrá pasado. A lo mejor pensaban que Moisés había muerto y ya no habría quien los guiara. En lugar de esperar confiadamente en Dios y dar tiempo para que Moisés volviera, deciden construir un becerro de oro para que los guíe por el camino. Es ridículo. Un becerro de oro no puede guiar a nadie. Es una estatua de metal. El becerro irá a donde el pueblo lo lleve. En el fondo, el pecado de Israel es este: quieren seguir el camino hacia la tierra prometida, pero decidiendo ellos el camino. Ellos van a llevar el becerro de oro por donde quieren ir, sin la guía de Moisés, que los conducía en nombre de Dios. Esto nos ocurre también a nosotros. A veces nos cansamos de esperar. Creemos que Dios no nos oye. Queremos que las cosas ocurran a nuestro ritmo y dejamos de confiar en Dios. Cuando eso ocurre, nos dejamos llevar por la ansiedad, actuamos de modo imprudente, ponemos toda la confianza en nosotros mismos y en nuestra fuerza, nos apoyamos en la riqueza o en el poder, o creemos ciegamente en propuestas ideológicas engañosas. En los momentos en que todo se oscurece y no sabemos qué hacer, es fácil inventarse sustitutos de Dios que nos den seguridad. Es grande la tentación de darle la espalda al Señor, dejar de esperar en Él e inventarnos pequeños dioses que nos esclavizan y nos hacen extraviar el camino. El Señor se dio cuenta de que el pueblo se había construido aquella estatua y se quejó ante Moisés, el Señor, con un cierto aire de decepción, como un padre decepcionado, y le dice a Moisés: se han desviado muy pronto del camino que yo les había señalado. Dios parece desilusionado ante lo que ha hecho su pueblo, porque el pueblo lo ha rechazado, no quiere ser su pueblo. Esto explica las palabras tan duras que a continuación Dios le dirige a Moisés: déjalos, deja que mi ira se encienda contra ellos y los exterminaré. En ese momento interviene Moisés y trata de aplacar al Señor, recordándole, como si Dios hubiera perdido la memoria, que aquel pueblo es su pueblo amado, el que Él sacó de Egipto con gran poder y mano fuerte.
le recuerda también que ese es el pueblo descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, a quienes él juró dar una gran descendencia y frente a los cuales no puede ser infiel. Al final el texto del Éxodo termina diciendo que el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Este es uno de los textos más importantes del Antiguo Testamento. Pero hay que saberlo interpretar, porque el Señor nunca pierde la memoria, ni Moisés es más bueno que Dios. El relato da la impresión de que el Señor es vengativo y se llena de ira. En cambio, Moisés es bueno, intercede por el pueblo y logra hacer que Dios cambie. Cuidado, esto no hay que tomarlo al pie de la letra, es un modo bíblico de explicar las cosas. En realidad, el texto narra no un evento que ocurrió en la historia, sino que ocurrió en la conciencia de Moisés. No es Dios el que cambia, sino Moisés. No es que Moisés sea más bueno que Dios. En ese diálogo que hemos escuchado, es Moisés quien pasa de una visión castigadora de Dios a una visión compasiva de Dios. El cambio se produce en Moisés. El querer destruir al pueblo fue la primera intención de Moisés. Al final comprende que Dios no actúa como los seres humanos. Poco a poco Moisés va tomando conciencia de que el amor y la fidelidad del Señor por su pueblo son más grandes que la rebelión y el pecado que el pueblo pueda cometer. Dios no destruiría nunca a su pueblo, por males que haga y por muchos dioses que se construya dándole la espalda a Él. Ciertamente que aquel pueblo de cabeza dura, como dice la Biblia, merecía ser rechazado, merecía ser destruido, porque ya no quería ser pueblo de Dios. Pero esta es la lógica humana. Sin embargo, Dios no piensa de esta manera. Ciertamente Dios se aleja del pecado del pueblo porque no tolera el mal, ni nunca es cómplice del pecado, pero siempre trata con misericordia a quien ha cometido el mal y se ha equivocado. Dios no destruye a nadie, Dios no excluye a nadie, no da a nadie por perdido, por males que haga. A todos, sin excepción, nos ve como hijos e hijas a quienes ama infinitamente. A Moisés le costó entender esto, y ese es el sentido de ese diálogo que hemos escuchado. A Moisés le costó comprenderlo, como nos cuesta entenderlo también a nosotros. Reconozcámoslo. No es fácil entender la misericordia de un Dios que ama sin límites y perdona siempre. En esta misma línea, hoy hemos escuchado en el Evangelio las llamadas parábolas de la misericordia del capítulo 15 de Lucas. La de la oveja perdida, la de la moneda extraviada y la de los dos hijos, el hijo perdido y el hijo que se cree justo. Estas tres parábolas hablan de la preocupación de Dios cuando le falta a alguien a quien Él ama. Si yo o tú nos alejamos, si yo o tú nos perdemos, Dios se preocupa, se pone inquieto y nos busca. Si tú y yo nos perdemos, Dios se inquieta porque le hacemos falta. Estas parábolas hablan también de la alegría de Dios. ¿Cuál es la alegría de Dios?
La alegría de Dios es perdonar. Es la alegría de un pastor que encuentra a su oveja, la alegría de una mujer que halla su moneda, es la alegría de un padre que vuelve a acoger al hijo que se había perdido, que estaba como muerto y ha vuelto a la vida porque ha vuelto a la casa del Padre. Este evangelio que hemos escuchado hoy es el corazón del evangelio, es como el evangelio del evangelio. Estas parábolas nos enseñan que a Dios le importamos y le importamos todos, como le importó su pueblo, aun cuando lo había cambiado por un becerro de oro. Cada uno de nosotros es esa oveja perdida, esa moneda perdida. Cada uno de nosotros es ese hijo que se fue lejos del Padre y llegó a perderlo todo. Y uno se pregunta, ¿qué tenía esa oveja que causó tanta preocupación? ¿Qué tenía esa moneda que preocupó tanto a la mujer? ¿Qué tenía ese hijo que preocupó tanto al padre? Que estaban perdidos. Eso le preocupa a Dios. Dios no nos olvida nunca. Es un Padre paciente que nos espera siempre. Respeta nuestra libertad, pero permanece siempre fiel. Y cuando volvemos a Él, nos acoge y hace fiesta. Dios se llena de alegría cuando uno de nosotros, pecadores, vuelve a Él y le pide su perdón. No solo estamos llamados a acoger la misericordia de Dios, sino que debemos de aprender del Señor a ser misericordiosos unos con otros. A veces somos muy duros con los demás. No logramos perdonar a quien nos ha dañado o se ha equivocado. Nos gusta echarle en cara a los demás sus errores y hablar por detrás, contándoselo a los demás. Aprendamos a ser misericordiosos como Dios. No debemos ser nunca indiferentes frente a quien se ha alejado, ha caído en el pecado o se ha empantanado en la maldad. Recemos por estas personas, busquémoslas con interés, tendámosles la mano y atraigámoslas con la ternura y la bondad de Dios y alegrémonos cuando cambien. Incluso en la sociedad puede haber personas que han colaborado con el sistema injusto dominante, pero un día recapacitan, se dan cuenta del error y deciden cambiar. No nos detengamos en los errores pasados de estas personas, ni sigamos apuntándolas con el dedo, enseñando lo malo que pudieron haber hecho. Sintonicemos con el corazón de Dios y ofrezcamos a estas personas que se liberan de estructuras de pecado para volver a la justicia y la verdad. Sintonicemos con el corazón de Dios y ofrezcámosle comprensión, apoyo y perdón. Que nos quede grabado en el corazón hoy el estilo misericordioso de Dios, siempre impulsado por la ternura y la bondad. Como decía Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, fíese de la bondad de Dios, que es mayor que todos los males que podemos hacer, y no se acuerda de nuestra ingratitud. Acuérdense de sus palabras, decía la santa, y miren lo que ha hecho conmigo, que primero me cansé de ofenderle que su majestad de dejar de perdonarme. Nunca se cansa de dar, ni se pueden agotar sus misericordias. No nos cansemos nosotros de recibir. Amén.